Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Un poquito tarde, pero seguros estamos aquí en tu programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana. Buen día para todos nuestros amigos, para todos nuestros oyentes que están ahí esperando este programa Despertar Cristiano. Saludo también para todo nuestro público, público nuevo de YouTube. Bendiciones para cada uno de ustedes que escuchan este programa Despertar Cristiano a través de nuestra plataforma de YouTube, que nos pueden encontrar ahora como Fénix Radio Internacional. Ahí estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Buenos días para todos, buen día, DJ Feni. Paz a vosotros de parte de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que todos podemos tener paz en este día, tranquilidad, seguridad. Es lo que el Señor nos brinda a nosotros, paz, alegría, felicidad, seguridad, prosperidad. El Señor es bueno. Lo que pasa es que nosotros no le hemos creído, pero toda esa cosa el Señor nos la ofrece. Si usted lo cree, el Señor lo hará posible en cada uno de nosotros. Que la gloria y la honra sea para Él y que Él mismo nos ayude a nosotros a afianzarnos en su palabra, en lo que Él nos promete, y aferrarnos a la promesa. Amén, así es. En esta mañana recuerda que está libre para ti la línea de comunicaciones. Te puedes poner en contacto con nosotros marcando el 809-721-5028. Ahí están nuestras líneas. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, 809-721-5028 a nivel de WhatsApp. Ahí te puedes poner en contacto con nosotros. Y estaremos orando por ti. Estaremos pidiendo a Dios por ti. Vamos a orar en esta mañana para que la palabra del Señor no sea nuestra, que la explicación de la palabra del Señor no sea una explicación humana nuestra, sino que Dios nos conceda el privilegio de que el Espíritu Santo tome nuestro lugar, que se siente aquí nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros, así como lo hizo con los profetas, con los apóstoles, y pueda entonces Él explicar y llevar la palabra de Dios a todos nosotros, pues nosotros que también estamos aquí, Manuel Tineo y yo, su fiel servidor Francisco Javier Rodríguez, alias DJ Fénix, también nos nutrimos y aprendemos de la palabra también, escudriñando y enseñando la palabra de verdad. Por eso es que nosotros hacemos como los antiguos sacerdotes, pues en Dios, en Cristo Jesús, nosotros somos constituidos un real sacerdocio. ¿Ustedes sabían eso? Amén. Así es. Entonces, como el antiguo sacerdocio rogaba a Dios por sí mismo, nosotros también rogamos a Dios por nosotros mismos. No sé si ustedes se han podido dar cuenta, cuando nosotros comenzamos aquí a orar, pedimos a Dios perdón por nuestros propios pecados. Que hay pecados que se le salen de la mano a uno, no es que uno está pecando intencionalmente, ni nos estamos adjudicando ser pecadores, pero oramos a Dios delante de su presencia, para que Él entonces con su Espíritu Santo nos limpie y Él sea el que tome posesión de nosotros y hable por nosotros. Amén. Porque el único totalmente limpio que no pecó de forma intencional, ni que se le salió de forma involuntaria, fue Jesucristo. Entonces, nosotros como seres humanos, si tomamos el ejemplo al 100%, si le pedimos a Dios al 100%, Él, dice la palabra, cuidará nuestros pies del tropiezo, que es el pecado. Cuidará nuestros pies, nuestras manos. Él nos guiará a toda justicia, haciendo honor a su propio nombre. Y fue Dios el Padre quien cuidó a Jesucristo en esta tierra. Así que, por eso es que nosotros oramos también por nosotros mismos, antes de tomar la palabra del Señor en nuestra boca. Vamos a orar en esta mañana. Eterno Dios y Padre que está en los cielos, en el nombre de su Hijo Jesucristo, en este momento elevamos a usted esta oración para rogarle, Padre amado, pedirle que usted nos bendiga en esta mañana, Señor. Que usted sea el que ponga su palabra en nosotros, Señor.
que usted envíe el Espíritu de su Hijo Jesucristo para que se siente aquí con nosotros y que sea el Espíritu de Cristo que pueda hablarle a todas las naciones a través de nosotros, Señor. Mire este programa, mire los equipos, Señor, que tenemos aquí, lo ponemos en sus manos, Señor. Esta emisora, Dios mío, que el contenido de esta mañana es 100% cristiano, Señor, pero que también usted sabe que en esta emisora hay música que no son 100% cristiana, Señor. Hay un público que no es 100% cristiano, Dios mío, pero que a través de este programa ese público pueda llegar a usted, Padre amado. Amén. Que usted llegue hacia ellos, Dios mío, y que Cristo siga, Dios mío, salvando, dando la oportunidad de salvación y de arrepentimiento a toda la humanidad, Padre. Nos ponemos, Señor, en sus manos, ponemos la explicación en sus manos y le pedimos, Señor, que nuestro entendimiento y el entendimiento del público que escuche en esta mañana, Señor, usted abra, le dé, Dios mío, la fuerza de poder entender su palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Saludos y bendiciones para Margarita Madera, quien está en contacto con nosotros a través de Facebook. Dice por aquí: hola, feliz y bendecido día para cada uno de nosotros. Que Dios nos dé un hermoso día. Amén. Amén. Bendiciones, señores, para todos ustedes. Señores, oren. Oren a Dios el Padre. Oren al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Usen el nombre poderoso, el nombre en el que hay poder y podemos ser escuchados. Oren en el nombre de Jesucristo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como lo dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si tienes problemas en tu vida personal, en tu pareja, si algo te atormenta, oren al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Créanle a Dios que Él envió a su Hijo para ser nuestro ángel guardián ahora. Vamos a creer que Jesucristo es el ángel de Jehová, como lo declara las Escrituras, el defensor, el que estuvo guiando las andanzas del pueblo de Israel. Vamos a creer que Jesucristo es el mensajero de Dios, quien nos protege, nuestro Salvador. Dice la palabra del Señor: solo hay un nombre dado a la humanidad. Escuchen bien esto: solo hay un nombre dado a la humanidad en el que podemos ser salvos. Dice la palabra del Señor: solamente también hay un solo Dios y un solo mediador ante Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces, si la palabra te dice que solamente hay un solo mediador, es para que en ese nombre de ese mediador puedas dirigirte al Dios eterno. Amén. Y dice la palabra, y lo leímos ayer, que si nosotros estamos en Jesucristo, como manda las Escrituras, entonces estamos en el Dios verdadero. Pero si variamos las Escrituras, entonces no estaremos en el Dios verdadero. Porque Dios es completo en Jesús. Jesús es completo en Dios. Dice la palabra que el que tiene al Padre tiene al Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene ¿a quién? Al Padre. Pero tenemos que hacer las cosas como Dios lo manda desde un principio. Ore, ore, ore. En toda circunstancia, en cualquier problema. El enemigo es astuto. El enemigo es astuto y va a buscar cualquier problema para que tú, en vez de orar, hagas maldiciones. Oren, señores, oremos todos, oremos. Necesitamos orar más. Necesitamos ayunar más. Necesitamos leer más la palabra del Señor. Necesitamos creerle más a Dios. Así es. Esto va de mi parte para ustedes.
Saludo para mi amigo y hermano Nino Ascona, allá en Newark, New Jersey, quien está en contacto con nosotros, esperando que el Señor pueda hablarle a su corazón también, y que pronto sea bautizado y que Dios escriba su nombre en el libro de la vida y le dé conocimiento de su palabra. Amén. Yo creo, porque yo sé que él tiene un hermoso corazón, pero ese corazón tiene que estar en la mano del Dios verdadero. Así es. Pues sí, orar. Hay muchas personas que dicen que ellos no saben orar. Pero déjeme decirle, ya estamos en un tiempo de que la cosa hay que hablarla clara, con claridad. Como usted no entiende cuál es el significado de la oración, entonces aprenda a hablar con Dios como un amigo. Eso es la oración, usted hablar con Dios como un amigo, porque tal vez a la gente se nos ha enseñado que orar es repeticiones de palabras. No, orar es usted dirigirse a una persona para suplicarle algo, sea que usted necesite o como sea, o dar gracias. Yo me siento agradecido por algo que usted hizo conmigo en algún tiempo. Eso es la oración. Usted habla con Dios como el mejor amigo que usted tiene. Como el mejor amigo usted habla con Dios. Esa es la oración, porque hay muchas personas que usted le dice que estamos en tiempo de orar. Y ellos dicen, pero que yo no sé orar. Como verdad que muchas veces se le da la oportunidad a muchas personas para que oren. Y ellos no saben cómo expresarse. Pero la oración no es más que lo que usted siente decirle a otra persona. Si usted siente que usted tiene que hablar con Dios y decirle que a usted le está yendo mal, que usted necesita su ayuda, eso es orar, eso es hablar con Dios, la oración. Pero muchas veces no se le explica a la gente cuál es el significado, qué es lo que es orar. Orar es hablar con Dios con confianza. Usted ponerle a Dios su problema, su pena, su alegría, dar gracias, en fin, eso es la oración. Usted hacer una relación cercana con Dios y mantener un diálogo con Dios constantemente, sin descuidarse. Así es. Bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. Hoy nos encontramos en la segunda carta de Juan. Es una carta corta, solo tiene 13 versículos, un capítulo y 13 versículos. Ahora vamos a profundizar en esta carta de el apóstol Juan hoy en día. Y leemos en el nombre de Cristo Jesús. Esta carta está dirigida a una señora y sus hijos, pero en la carta no dice el nombre de quién es, de qué señora es. No lo dice. Ahora, hay que entender claramente, y escuchen bien qué pasa aquí. Yo no soy de los que adivina, porque el Señor no ha puesto en nosotros un espíritu de adivinación. Pero por el discernimiento espiritual que Dios nos da, para mí y en lo que tengo entendido de las Escrituras, y según Juan se está refiriendo aquí, Juan se está refiriendo a la iglesia de Dios. Y escuchen por qué yo digo que Juan se está dirigiendo a la iglesia de Dios. Por lo siguiente que él dice, que todos los creyentes de la verdad también aman a esta señora. Y dice la palabra que la iglesia es representada ¿con qué? Con una mujer. Con una mujer. Y no con cualquier mujer, sino con la señora y la amada de Dios. Entonces, digo esto porque aquí no menciona el nombre de ninguna mujer, solamente dice a la señora. Oigan bien lo que dice aquí. Pero el mensaje que profundiza Juan a la iglesia
Entonces, como dije anteriormente, yo no puedo estar adivinando y decir, no, le escribió a tal fulana, no, no lo dice aquí. Pero sí tenemos entendido que muchas veces cuando la palabra de Dios menciona en el sentido mujer y hijos, se está refiriendo a la iglesia de Dios. Entonces leemos la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Dice en la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. ¿Ven? A quienes amo sinceramente, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Quién que no haya conocido la verdad no ama a la iglesia de Dios? Entiéndase esto. Dice, ¿qué? Dice, a causa de la verdad que está en nosotros y estará siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amén. Recuerden que digo que aquí posiblemente se está refiriendo a la iglesia de Dios porque no menciona el nombre específico de la mujer o de la señora a quien Juan le está escribiendo. Tampoco lo menciona como un tipo de iglesia, de un local, tampoco. Lo único que está explicando que le va a escribir a la señora. A la señora, claro, porque si comenzamos a decir otra cosa, entonces lo que hay en nosotros es ese espíritu de adivinación. Y tenemos que cuidarnos con eso, porque de ahí es que sale la mala enseñanza. Así es. Dice aquí, versículo 4, mucho me alegré porque hallé que algunos de tus hijos andan en la verdad conforme a lo que el Padre nos mandó. ¿Ven? Mucho me alegré, porque hallé que algunos de tus hijos andan en la verdad conforme a lo que el Padre nos mandó. Ahora te ruego, señora, y no es que te escriba un nuevo mandamiento, sino aquel que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, esto es a la iglesia. Mi instinto, mi espíritu me dice que es a la iglesia. Y en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios, de los hijos de la señora, que es la iglesia, hay unos que han conocido la verdad y hay otros que no. ¿Por qué? Porque que dice la palabra de Dios que en el terreno en que Dios sembró, pero también vino el enemigo y sembró la cizaña. Dice que hay algunos que andan en la verdad. Claro. Y dice, de esto me alegro. Aquí, mucho me alegré porque hallé que algunos de tus hijos andan en la verdad conforme a lo que el Padre nos mandó. O sea, todo el que está en la iglesia, ¿qué es lo que aquí quiere decir? Oigan bien esto. Todo el que está en la iglesia de Dios, no importa en qué religión sea, si anda conforme a lo que mandó el Padre, que es nuestro Dios único y santo, está en la verdad. Oigan bien. Dice aquí, mucho me alegré porque hallé que algunos de tus hijos andan en la verdad conforme a lo que el Padre nos mandó. Ahora te ruego, señora, y no es que te escriba un nuevo mandamiento, sino aquel que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Si estamos en el pueblo de Dios, amémonos unos a otros. Usemos la paciencia, usemos el amor. Dice, en esto consiste el amor, en que andemos según sus mandamientos. Oye, iglesia de Dios, lo que dice el Espíritu Santo. Tú que eres el pueblo, tú que eres la amada, tú que eres la gran señora.
Vuelve a los mandamientos de Dios. Oye, iglesia de Dios, vuelve a los mandamientos de Dios como ¿quién nos los mandó? Como lo mandó el Padre. Y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mantente ahí firme. Le expliqué porque es mi deber como maestro que Dios nos ha puesto aquí al caballero Manuel Tineo y a mi persona, es de enseñar las cosas claras y que se entiendan, sin adivinar, sin poner de mis palabras, sino enseñarte como el Espíritu Santo nos ha enseñado. Amén. Y los resultados de esto se puede ver, porque nosotros decimos que donde quiera que tú estés, si tú andas en la verdad, mantente en la verdad firmemente. Pero es muy difícil que donde tú estés, que haya mayoría que no están en la verdad, no haya conflicto contigo. Entonces tú te vas a dar cuenta que las cosas están chocando, porque no se están haciendo de manera correcta. Hoy en día, si usted ve conflicto aún dentro de la iglesia, es porque la palabra está chocando. Hay gente que están de acuerdo con la verdad y otros no. Amén. Es por eso que se levantan choque y conflicto. Porque no se sujetan a lo que dice la palabra de Dios y se han hecho teólogos de la mentira. Y cuando usted lo enfrenta con la verdad, lo que provoca es conflicto, problemas. Amén. Pero eso es una muestra de que si usted ha reconocido la verdad, ahora no creo que si usted se está rigiendo por la palabra de Dios y alguien se incomoda con usted, está andando bien, porque estamos llamados a aceptar lo que dice la palabra de Dios único y exclusivamente. Amén. Quiero decirle, inspirado por el Espíritu Santo aquí, por la lectura que viene a continuación, que esta carta, la segunda carta de Juan, es dirigida desde Israel, desde los elegidos, a los gentiles, a nosotros hoy en día. ¿Saben cómo el Espíritu Santo lo va a probar? Con lo siguiente. Al terminar, ustedes se van a dar cuenta de que esta carta es a la iglesia de hoy, a los gentiles, a nosotros como iglesia, como pueblo. Por ejemplo, a República Dominicana, a Haití, a Venezuela, a Estados Unidos, a todo el que no es israelita. Se lo voy a leer, al final se lo voy a dar a entender. Con el último versículo, el que es entendido va a entender. Pero lo que yo quiero es, o lo que quiere el Espíritu Santo aquí, es hacer un llamado a nosotros que somos la iglesia de Dios, no importando la religión, porque no estamos hablando de religión, sino a nosotros que usamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo para decir que estamos obedeciendo a Dios el Padre, sino lo que dice aquí. Dice que debemos guardar los mandamientos de Dios. Le dije que aquí el apóstol le está hablando a los gentiles, a la iglesia gentil, a la que Dios honró, llamando señora también. Y ustedes verán, dice, ahora te ruego, señora, a nosotros, a la iglesia gentil, dice, ahora te ruego, señora, y no es que te escriba un nuevo mandamiento, sino aquel que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. En esto consiste el amor, en que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que andéis en amor. Ahora, vamos a ver lo que sigue diciendo en el versículo 7. Y oigan lo que dice. Dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Díganme algo ustedes, sean ustedes los jueces. ¿Cómo está la iglesia cristiana moderna
¿qué está declarando la iglesia cristiana moderna? Que cómo vino Jesucristo. Bueno, oído por mis oídos, he oído a muchos que dicen que Jesús vino un 50% divino, un 50% humano, pero esa no es la doctrina verdadera. Y eso se oye en nuestra iglesia. Y no una vez, eso se repite varias veces. Y el que no cree que Jesús vino en carne y sangre, tal como usted es, está haciendo a Dios por mentiroso. Entiéndase esto. La iglesia cristiana moderna también enseña a la feligresía a quebrantar los mandamientos de Dios. Entiéndase esto. La iglesia cristiana, digo iglesia cristiana moderna, porque los testigos de Jehová, los evangélicos, los adventistas, los católicos, incluso hasta los mormones, creo, usan el nombre de Jesucristo. Y todos se dicen cristianos. Ellos usan el nombre de Jesucristo, pero a su manera. Escuchen bien, todos usan el nombre de Jesucristo y se atribuyen a sí mismos cristianos. Recuerden que yo no estoy hablando especialmente de una religión, no, porque aquí se está refiriendo a nosotros, a todos, a la iglesia de Dios. A la iglesia. A todos. Y es llamado Y aquí, para la humanidad claro, completa. Y aquí dice el apóstol Juan a través del Espíritu que ha encontrado a algunos de los hijos de esta iglesia, algunos de los hijos de esta iglesia en la verdad, pero muchos en la mentira. Y aquí le está advirtiendo al pueblo de Dios lo que ha salido para que esta señora y los hijos de esta señora no se dejen engañar. Por eso dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan. Oigan bien esto es para que tú, hijo de la iglesia, hijo de la señora, elegida por Dios ahora, despiertes. Dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que hace esto es el engañador y el anticristo. Despierta, iglesia de Dios. Dice, mirad por vosotros mismos. Aquí está hablando la iglesia. ¿Qué dice? Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Todo el que se va a seguir esta doctrina que aquí está condenando, pierde el fruto de su trabajo. Y es por eso que Jesucristo dirá en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Y muchos dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Jesús dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Porque no se mantuvieron ni los mandamientos de Dios, ni como Dios el Padre lo dijo. Ni creyeron en mí. Ni creyeron en Cristo. Sigue diciendo, versículo 9, todo el que se extravía, ¿ven que está hablando de la iglesia? Dice, todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué Amén. dice aquí? Amén. El que permanece en la doctrina de Cristo, tiene Ahora, al Padre y al Hijo. Ahora, ¿cómo se han extraviado muchas religiones? Bueno, vamos a decirlo así. ¿Cómo se han extraviado muchos hijos de esta señora? ¿Cómo dice aquí primeramente? Dice aquí la palabra, mucho me alegré, versículo 4 del capítulo 1, dice, mucho me alegré porque hallé que algunos de tus hijos andan en la verdad conforme a lo que el Padre nos mandó. Oigan bien, dice algunos, no dice muchos. No dice todo, algunos. No dice que halló muchos. Dice algunos, es a pocos. Entonces, ¿cómo podemos ver que muchos de los hijos de esta señora se extraviaron? ¿Por qué? Dejaron a Dios el Padre, dejaron los mandamientos. No, y claro, está explicando a la iglesia de Dios, Amén, el que está hablando, que muchos
andan en la verdad, pero hay otros que andan en el error. Es a la iglesia, no es Claro, al mundo que el es Señor a la está iglesia. hablando. La iglesia está llena de personas que andan en la verdad. Hay muchos que andan en la verdad, pero la mayoría, una gran cantidad, andan en el error. Es lo que está explicando aquí. Porque aquí está hablando de la señora Claro. y de sus hijos. Amén, así es. La señora es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios que Tú, tiene pueblo de Dios, hijos de Dios, levántate, abre tus ojos. Miradme a mí, dice el Señor. Mírame a mí, contémplame a mí. No desvíes la vista de mí, dice el Señor. Es mediante la palabra que tenemos que ver a Cristo. Aceptar lo Así que el es. Señor dice. Nada que venga por fuera adornando la palabra de Dios. Amén, así es. Y escuche qué sigue diciendo. Versículo 10 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le deis la bienvenida. Atención, pueblo de Dios. Si alguno viene a tu casa, no importa de dónde sea, de qué tipo de religión sea, dice, Haciéndose pasar hasta por hermano. amén. Dice que si no cree en Dios nuestro Padre, si no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios y hay que continuar en los mandamientos de Dios, no le des la bienvenida. Si te viene diciendo que Jesucristo es otra cosa aparte del Hijo de Dios, dice, no le creas, ni lo recibas en tu casa, porque te va a poner en ocasión de desobedecer a aquel que nos llamó a través de Cristo. Así es. Y este llamado, esta explicación a la iglesia hoy en día, en este momento, lo hacemos porque nosotros sabemos que la iglesia en la gran mayoría está cometiendo errores. De que Cristo ha venido 50% con la divinidad y 50% humano. Jesús le dijo a usted, oiga bien, como yo he vencido, usted puede vencer. ¿Qué fue lo que Amén. Cristo quiso decirle a usted? Que no hay diferencia entre usted y Cristo. O usted tiene un 50% de la divinidad. Usted no la tiene. Y Cristo le dijo, tú y yo somos iguales. Yo he vencido, Exactamente. tú puedes vencer. Sigue diciendo, si alguno viene a vosotros y nos trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le deis la bienvenida. Porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Oigan bien esto. Aunque tengo mucho que escribiros, no quiero usar papel y tinta, sino que espero ir a visitaros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Ahora, fíjese cómo termina aquí el apóstol Juan, para que se vea que él le está hablando a la iglesia de los gentiles, al pueblo gentil. Oigan bien cómo termina. Dice, te saludan los hijos de tu hermana elegida. Amén. Amén. O sea, desde Israel, que nuestra iglesia hermana, la elegida por Dios, para que se entienda aquí. Te saludan, dice. Te saludan. ¿Pero a quién están saludando? A nosotros los gentiles. A nosotros. Porque es que Cristo, que es nuestro Señor, ¿cómo nos llama Cristo? Hermanos. ¿Eh? ¿Cómo se nos considera a nosotros en el pueblo de Israel? Injertados. Injerto. Pero ahora somos hermanos. Por eso dice aquí que te saludan los hijos de tu hermana elegida. Ese otro punto, ya que lo tocamos aquí, ¿cómo consideramos nosotros el pueblo de Israel? Eso se oye a diario, que ya Israel no Sí. existe. Dentro de la iglesia cristiana, el pueblo de Dios, esa es la doctrina que están enseñando, que el pueblo de Israel no existe, que ya no es, que ya somos nosotros, los gentiles. Se le olvidó a usted que usted es un injerto. Usted es un injerto. Somos el Israel espiritual. Amén. Pero el verdadero Israel está allí Continúa. esperando la promesa.
Amén. esperando la promesa. ¿O usted cree que el remanente, Satanás eliminó el remanente en Israel? No. ¿Piensa usted? Lo que dicen que ya yo soy el Israel, se le olvida que usted es injertado al tronco. Se le olvida, nosotros somos injertos los gentiles. Ya pasamos a ser el Israel espiritual junto con ellos. Pero es junto con ellos. Ellos son el tronco. Y la promesa está para Israel ahí en la Biblia. Si usted es un lector de las Escrituras, no puede estar diciendo que ya Israel desapareció. Si usted es un lector, porque ahí se encuentran todas las promesas. Y cuando Jesús descienda, viene para la República Dominicana. Es a su pueblo de Israel que Jesús viene. Amén. Ahora, no buscando nosotros halagarnos, que la gloria sea para aquel que nos llamó a través de Cristo Jesús. ¿Han ustedes escuchado alguna religión e iglesia que el Espíritu Santo le use ahora para explicar este mensaje y decirle que este mensaje es dirigido para todos nosotros, no importando qué tipo de religión, sino para todos nosotros que somos los hijos de la Señora? Y que lo está explicando ahí para que esta doctrina no se introduzca, no nos engañe. Por eso ven ustedes, nosotros no predicamos una religión. Predicamos la palabra de Dios. Y si le decimos, por ejemplo, nosotros vivimos en Monción, República Dominicana. Si le decimos a usted, vaya a la iglesia adventista, es porque en la iglesia adventista guardan los mandamientos de Dios, creen en el Dios Padre y creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. No rompen el día de reposo. Ahora, ¿qué dice aquí? Dice que también aquí hay algunos hijos, que solamente algunos. Entonces, aquí dice la palabra que algunos de esa iglesia han conocido 100% la verdad. Pero porque no claro, no crea usted que es una iglesia perfecta. Pero también le decimos a usted, ¿qué otra denominación cristiana se asemeja más a nuestra hermana, a nuestros primos? Porque si estamos hablando de iglesia y la feligresía son primos, hablando en términos humanos, pero porque cuando habla de iglesia habla de pueblos. Por ejemplo, el pueblo dominicano y el pueblo israelí son dos pueblos, ¿verdad? Y nosotros somos primos, porque somos los que habitamos. Pero hablando humanamente, si es nuestros hermanos, dice, te saludan los hijos de tu hermana elegida. ¿Qué otro pueblo fue elegido? Fue elegido, y quiero decirle a nivel de religión, voy a hablar a nivel de religión, ¿qué otra iglesia, aparte de la iglesia adventista, se parece a los elegidos de Dios del pueblo de Israel? No hay otra denominación. No hay otra parecida. Entonces, los hermanos no tienen un parecido. Si usted me ve a mí y ve a mi hermano mayor, inmediatamente estemos los dos sentados, ustedes dicen, ¿ustedes son hermanos? Aunque no seamos iguales al 100%, nos parecemos. Entonces, es por ello que aquí está haciendo un llamado nuevamente a la iglesia, no importando en qué religión usted esté. Lo que quiere decirte es que en la religión en que tú estás, vela para que no entre la doctrina del anticristo, de aquel que salió del pueblo de Israel y se mezcló con los gentiles y ahora declara que Jesucristo es otra cosa, que ya no hay que guardar mandamientos, que ya no hay que creer en Dios el Padre porque Cristo es el Padre. Eso no es lo que dice la Escritura. Que ya el día de reposo, ya no hay que guardarlo, que cualquier día es el día de reposo. Eso no es lo que dice la palabra. Aquí te está diciendo a ti, a nuestro pueblo,
sea al pueblo dominicano, sea al pueblo mexicano, a todo aquel que se declara cristiano, está diciendo claramente, mira, vamos a leerlo nuevamente, dice aquí, el anciano a la señora elegida, porque también somos nosotros, dice aquí, porque así como Dios eligió a Israel, también eligió a este pueblo. Son dos señoras elegidas, de lo cual, por eso dice la palabra, de los dos pueblos Dios ha hecho uno solo. Amén. De los dos pueblos Dios ha hecho uno solo. Por eso es que dice aquí cómo comienza primero. Miren cómo comienza y cómo termina. Oigan bien. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo sinceramente, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Es el cómo comienza, versículo 1. Ahora, miren el versículo 13, que ahí termina la carta. Te saludan los hijos de tu hermana elegida. ¿Cuántas hermanas elegidas hay? Dos. Dos. Pero por eso es que yo digo, no comiences a leer la palabra de Dios con un paño en los ojos que no te deja ver, que es lo que te ha inculcado un pastor o una religión o etcétera. Ora antes de agarrar la palabra y pídele a Dios que te enseñe. Pídele a Dios que te enseñe. Y para que no se entre en tu iglesia o en tu religión el sistema de anticristo, que es el sistema contrario de contradecir ya lo que Dios ha mandado, lo que Dios el Padre ha mandado. Porque dice la palabra que el que no confiesa que Cristo vino en carne y sangre, que el que no dice que hay que guardar los mandamientos, este es el anticristo. Miren lo que dice aquí, esto es para nosotros, pueblo. Esto es para nosotros, pueblo de Dios. Dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos, o sea, a nosotros, la nación gentil, a toda la nación gentil, dice, porque han conocido la verdad. Dice, a causa de la verdad que está en nosotros y estará siempre con nosotros, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Cómo lo está declarando? El Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y escuche lo que sigue diciendo a la nación gentil, a nosotros, los que no somos de nacimiento israelita. Nosotros de nacimiento no somos israelitas porque no hemos nacido en Israel, y que yo sepa, no tengo descendencia israelí. O sea, en mi conocimiento. Pero de nacimiento no somos israelitas porque no nacimos en el pueblo de Israel. Entonces, por eso dice aquí, mucho me alegré, versículo 4, capítulo 1, mucho me alegré porque hallé que algunos de tus hijos andan en la verdad conforme a lo que el Padre nos mandó. Mucho se alegró el Espíritu. Porque muchos de sus hijos andan Porque en la muchos de los hijos de la iglesia gentil andan conforme a ¿qué? a la verdad. A la verdad. Conforme a lo que Dios el Padre nos mandó. Dice, ahora te ruego, señora, oigan con el respeto que se está refiriendo el apóstol y el Espíritu Santo a nosotros. Por eso yo siempre digo, señores, Dios nos llama al respeto. Dios no nos llama a maldecir ni a rechazar, ni a llenarnos de arrogancia, sino de amor. De amor. No rechace a Israel. No maldiga a Israel como hay muchos que maldicen. ¿Por qué?
Porque hay muchos que dicen, Dios rechazó a Israel, ahora somos nosotros los elegidos. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dios rechazó al sacerdocio, a muchos, pero tiene su remanente. Pablo nos habla claro de ello y dice, ¿y yo? ¿De dónde soy? Yo no soy israelí. No soy de la tribu de Benjamín. Él dice que es de qué tribu es. Dice cómo fue criado y quién lo eligió a él. Y díganme algo, Pedro, ¿de dónde era? ¿De dónde era Pedro? Juan, Santiago, Andrés, todos los apóstoles de Jesús, ¿de dónde eran? Y ellos no son un remanente de Israel que han llevado el mensaje a todos nosotros. Y aún muertos siguen hablando. Y aún ellos muertos, su palabra sigue igual aquí entre nosotros. Entiéndase esto, ame al pueblo de Israel, siga orando por el pueblo de Israel y ore por el pueblo gentil también, porque somos hermanos ya, hermanos. Somos dos pueblos unidos. Somos dos pueblos con una misma doctrina bíblica. Y esto es lo que Satanás quiere sacar para que haya guerra entre este pueblo. Pero este mensaje es para nosotros, para que la doctrina bíblica no sea introducida en nosotros. Porque dice que solo algunos caminan en la verdad. Dice, ahora te ruego, señora, hablando a la iglesia gentil, dice, ahora te ruego, señora, y no es que te escriba un nuevo mandamiento, sino aquel que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. ¿Y usted sabe qué te enseña tu religión? No llame hermano a otro que no viene y se bautizó aquí en esta iglesia. Yo no lo llamo hermano, son amigos. No, eso no es hermano. Es tu hermano solamente que está confundido. Ayúdale. No lo trate con diferencia. Ayúdale a reconocer la verdad, a reconocerle que los mandamientos están vigentes, que el amor de Dios está vigente, que el día de Dios está vigente. Ayuda a tu hermano, salva a tu hermano de la condenación. La palabra de Dios es clara que nada más son dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Nada más son dos. Entonces nosotros tenemos que tratar de ayudar al que está confundido. Claro. Lo único que pasa es que estos maestros que salieron han confundido a tus hermanos. Los falsos maestros. Los falsos maestros han confundido a tus hermanos. Y por eso hay una diferencia. Y hay una guerra entre el mismo pueblo de Dios. Por eso dice aquí, ahora te ruego, señora, y no es que te escriba un nuevo mandamiento, sino aquel que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. En esto consiste el amor, dice la palabra, en esto consiste el amor, en que andemos según sus mandamientos. Tenemos que entender esa parte. Vamos. ¿Ha podido usted entender lo que Dios está diciendo? Que aquí no hay católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones. Todos pertenecemos al pueblo gentil. Nada más dos pueblos. El pueblo judío y el resto del mundo, que somos gentiles. Y Dios nos está llamando. Aquí no se está haciendo acepción de personas, ni de vamos a decir, de raza, de no. raza, ni de religión, de que yo pertenezco a una religión, no. Usted puede estar en la iglesia católica, yo puedo estar en la iglesia adventista, y somos los mismos gentiles. Amén, es igual. Entonces el llamado que Dios está haciendo a los gentiles, no importa en qué denominación estén,
Es para todo, es para mí, es para usted que está allí en la iglesia católica, es para el que está en la iglesia de los evangélicos. Nosotros somos el pueblo gentil y nos hemos dividido en concilios diferentes. Nos hemos dividido y Dios nos está llamando a que aceptamos la doctrina verdadera, amén, la palabra, lo que Él ha dado a través del pueblo judío a los gentiles. Amén. Escucha esto, pueblo de Dios, como dice mi compañero, no importando cuál sea la religión a que tú vayas. Escucha esto, si uno de tus maestros te dice que conoce a Dios, oye lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 4. Escucha, porque aquí el mensaje en la segunda carta es específicamente para nosotros. Y oye lo que te dice aquí. Dice, el que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué dice la palabra? Que el que dice yo lo conozco y no guarda su mandamiento, la verdad no está en él. Estas son palabras para todos nosotros, no importa en qué denominación usted esté. Es para que usted la escuche donde quiera que usted esté y analice si usted está haciendo lo correcto a la luz de la palabra. Cuando uno de tus dirigentes, de los agentes de Satanás que se han entrado, porque todo aquel que viola los mandamientos de Dios peca, dice la palabra. Todo aquel que quiere, que se opone a Dios, es un agente del enemigo. Yo quiero que tú le digas a uno de esos agentes, quiero que tú le digas claramente, ¿hay pecado en mí o hay pecado si yo decido obedecer los mandamientos de Dios, si ando conforme a la palabra de Dios? ¿Estoy yo cometiendo pecado? Pregúntale, hazle esa pregunta. Y te va a contestar que no hay pecado. Te va a contestar que no hay pecado. Pero entonces tú le dices, ¿hay pecado en violar los mandamientos de Dios? Sí hay pecado. Entre, estoy con usted en 5 minutos. Eso es para que tú veas que es mejor, conviene más obedecer los mandamientos que desobedecerlos. Conviene más. Entonces esto es para nosotros, iglesia de Dios. Siéntese aquí en el banco, siéntese allá, ve, que en un momento estoy con usted. Conviene más obedecer los mandamientos de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que andamos en la verdad? Escuchen bien, dice, mucho me alegré porque hallé que algunos de tus hijos andan en la verdad, conforme a lo que el Padre nos mandó. ¿Qué dice aquí? En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Lo quieren más claro de ahí? Bueno, eso es para coger esta palabra y donde quiera que usted esté, medite en esta palabra. El que dice yo lo conozco y no guarda su mandamiento, la verdad no está en él. No está la verdad en ellos. En esa iglesia no está la verdad. En esa religión no está la verdad. Lo que anda es la mentira y el engaño y la ilusión. ¿Saben cómo anda esa iglesia? Como Satanás, que se viste de ángel de luz. Pero por dentro, ¿qué es? Un lobo. Lobo rapaz. Entonces, perdónenme mis hermanos, no es mi intención ofender a nadie, sino es la palabra de Dios que dice que nos cuidemos de esos lobos rapaces. Porque dice aquí en el versículo 7, capítulo 1 de segunda carta de Juan, a nosotros, que se lo declaré aquí que es para nosotros. Dice, muchos engañadores han salido por el mundo. Estos engañadores son los que se han introducido en nuestro pueblo gentil.
con las malas enseñanzas. Dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que hace esto es el engañador y el anticristo. Ahí está. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Cuántos no hay por ahí que trabajan, pero no tienen el fruto? Ese fruto lo van a perder aquel día, porque aquel día le dirán entonces, por culpa de esos maestros, a Jesús: Señor, pero en tu nombre hicimos esto. Señor, pero en tu nombre hablamos, en tu nombre bautizamos. ¿Y qué dirá Jesucristo? Apartaos de mí, hacedores de maldad. No los conozco. Yo nunca os conocí. Entonces, ¿se perdió el fruto, sí o no? Se perdió. Se perdió ese fruto. Dice, todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ahora, la doctrina de Cristo fue desobedecer a Dios, romper los mandamientos. ¿O no dijo él claramente, yo no he venido a abolir sino a cumplir? Así es. Yo he venido a dar mi vida por ustedes, para que crean que Dios me envió. Y no es esto lo que el mismo Cristo declaró en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 13 en adelante. Y esta es la vida eterna, que te conozcan ¿a quién? A ti, oh Dios. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Amén. Y ellos han creído, dice la palabra, que tú me enviaste, que salí de ti, y que todo lo que hago no lo he hecho por mi propia cuenta. ¿No es esta la doctrina de Jesucristo? ¿O quién la cambió? Entonces, esto es para nosotros, iglesia. Pero dice que el que no permanece en esa doctrina no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Amén. Ahora, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en la casa, ni le deis la bienvenida. Aprende, pueblo gentil. Nosotros, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Haití, todo. El que no te traiga la doctrina que te estoy dando ahora mismo, no lo recibas, dice la palabra. No importando de qué religión te confiese que es. No lo recibas. Porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Así es. Es una mala obra enseñar a quebrantar los mandamientos de Dios, a violar el día de Dios, a decir que Jesucristo es más que el Hijo de Dios. Es una mala obra, porque en vez de fortalecerte, te debilita. Y en vez de abrazar la santidad de Dios, abrazas el pecado y las quejas de Adán. Dice, aunque tengo mucho que escribiros, no quiero usar papel y tinta, sino que espero ir a visitaros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana elegida. O sea, desde Israel te saluda, pueblo gentil. Amén. Tus hermanos israelitas te saludan para que no te dejes engañar del enemigo de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amén. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Busca a Cristo, bautízate y aprende, practica guardar sus mandamientos. No llame a nadie que gentil, que amigo, no. Llámalo tu hermano y muéstrale a guardar los mandamientos y llévalo al bautismo en el nombre de Cristo Jesús, para que siga adorando al Dios y Padre de Jesús, como lo dice aquí. Amén. A través de Cristo ahora adoramos a Dios, no con sacrificio de un carnero ni de nada, sino con sacrificios espirituales, apartándonos del alcohol, del chisme, de la droga, del sexo, de la música mundana, de las contiendas, de desobedecer su palabra. Todo esto, porque ya todo esto se ha encontrado en nuestra cultura. Y esa cultura es la que Dios quiere ponerle fin. La cultura del pecado, del desenfreno.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y que esta palabra, que este evangelio, que es el evangelio eterno, llegue a tu vida y llegue a tu casa. Que Dios te bendiga. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Bueno, no necesitamos más explicación. La palabra es clara. Todo el que haya prestado atención ha podido aprender en esta mañana acerca de qué es lo que Dios quiere, cómo quiere Dios que nos comportemos. Todo está explicado bien claro por el mismo Dios a través de nosotros. Palabras que se pueden entender con facilidad, porque el Espíritu Santo todo lo ha hecho posible para que usted y yo podamos entender. Oremos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque hasta este momento usted ha estado con nosotros, nos ha usado como su instrumento para explicar su palabra. En su mano nos ponemos, Señor, para que usted nos siga usando, que usted nos ayude, Señor, a mantenernos apartados del pecado, Padre Santo. Úsenos, Padre Santo, protéjanos, denos la fuerza para nosotros poder resistir, para poder permanecer firmes, Señor, en santidad. Ponemos, Señor, la iglesia a nivel mundial en sus manos, los dirigentes, Señor, para que ellos puedan entender que solo tenemos un solo guía, que es su palabra, para guiarnos, Padre Santo. En su mano nos ponemos todo, ponemos nuestra familia en su mano. Mire a Francisco Javier y su familia, su esposa, su madre, sus hermanos, sus vecinos, lo ponemos en su mano. Mire mi esposa, mis hijos, mi vecino, Señor, también. Le pido, Padre, que usted nos ayude a hacer una luz donde quiera que estemos, que podemos dar buen ejemplo a los que nos rodean, Padre Santo. En su mano nos ponemos. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hayamos ofendido hasta este momento. Quédese con nosotros dirigiéndonos en lo que resta del día. Le ponemos, Señor, al vecino Silio que se encuentra con nosotros aquí en su mano, a él y a toda su familia, para que usted le cuide, le proteja, le dé entendimiento también de que solo a usted debemos servirle, Padre Santo. Gracias le damos, Padre, en el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bye bye, Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es su programa Despertar Cristiano, todos los días de lunes a viernes, transmitido en vivo desde Monción, República Dominicana, a través de nuestra emisora digital Fénix Radio, disponible en Google, disponible en Facebook, estamos en todas las plataformas digitales. Bye bye, Dios le bendiga.